humanizar la comunicación en salud, no os asustéis, sí que vamos a hablar de corpus, hablaremos de corpus porque vamos a centrar la presentación en la parte de la investigación que se refiere al corpus, pero nos interesaba que vieseis el gran angular del contexto en el que estamos ahora desarrollando la investigación. Os explicaremos un proyecto que está desarrollando el grupo de investigación con financiación del Ministerio, que lleva el acrónimo de Hipócrates y que, como veis ahí, pretende crear recursos multilingües para la mejora de la comunicación médica entre el médico y paciente en los servicios públicos. Una característica de los últimos proyectos de investigación que ha desarrollado el grupo GENT en los últimos... Bueno, ahí hay un error, la duración está a final de 2022 y no de 2021, menos mal. Y como os decía, uno de los objetivos del grupo GENT, que alguno de vosotros ya conoceréis, que trabajamos desde el año 2000 en la comunicación especializada interlingüística e intralingüística, basándonos o tomando como noción central el género textual. Uno de los objetivos desde hace 7, 10 años es además intentar hacer transferencia de nuestra investigación a la sociedad. Es decir, que todo aquello que generamos sirva para investigar, sirva para el mundo académico, diríamos, y para transferirlo a la docencia, por supuesto, como ahora veréis, pero también sirva para mejorar la sociedad en la que estamos y, por tanto, hacer transferencia social. En ese contexto se sitúa este proyecto Hipócrates, que ahora os explicaré brevemente, y que, como sabéis, trabaja también el grupo y este proyecto también en el ámbito médico, sanitario y jurídico, son nuestros grandes ámbitos de especialidad, y que a lo largo de los años hemos generado dos productos más conocidos, diríamos, el Corpus GENT, que alguno de vosotros conoceréis, y que continúa haciendo su papel para la docencia y también para la investigación de doctorandos. Muchos doctorandos solicitan acceso al corpus para poder investigar con la gran cantidad de textos que hay recopilados en ese Corpus GENT, que por desgracia, y en este caso sí, por una cuestión de copyright, no puede estar en acceso abierto. Y después también alguno de vosotros conoceréis las plataformas TransTools, que son en el ámbito, algunas en el ámbito jurídico, algunas en el ámbito médico, y que en cierto modo son el punto de partida para el producto final que desarrollaremos en esta investigación. Bien, el objetivo general de la investigación actual de GENT, del Hipócrates, es identificar las carencias que presenta la comunicación multilingüe especializada y contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a concienciar a la sociedad y a sensibilizar a los grupos de interés. En este caso me refiero sobre todo a médicos, enfermeros, asociaciones de pacientes también, del efecto terapéutico que puede tener la comunicación, por lo que ahora os explicaré. El género en el que nos estamos centrando es fundamentalmente el consentimiento informado, que sabéis que tiene su plasmación oral en la consulta médica, pero en esta presentación solo nos centraremos en el consentimiento informado y específicamente en el consentimiento informado para la práctica clínica. Sabéis que hay dos grandes tipos de consentimiento informado, uno para la práctica clínica y otro para los ensayos clínicos. Nos centraremos solo en el primero de ellos. El gran objetivo general, además de identificar esas carencias, es proponer modelos optimizados de consentimiento informado con diferentes niveles de especialización, precisamente por una cuestión que comentaba antes Sara, de poder llegar a diferentes tipos de público, desde expertos hasta legos. No todos los pacientes tienen los mismos conocimientos y, por tanto, sería importante que pudiesen acceder a la información del consentimiento informado, en este caso, con un nivel de legibilidad adecuado a su nivel de formación, y después también, en la medida de lo posible, que sean multimodales y multilingües. ¿Por qué es pertinente esta investigación en este momento? Bueno, sabéis que se produjo a principios de los 2000, a finales de los 90, a principios de los 2000, un cambio importante de paradigma en la relación médico-paciente. Todos habéis oído hablar del Patient-Centered Care. Epstein y otros lo han analizado ampliamente y podéis consultar en nuestra página web también las investigaciones de nuestro equipo al respecto. Estas investigaciones últimamente las hemos trasladado también
a el patient centered care, a la traducción centrada en el paciente también. Pero bueno, en todo caso, ese cambio de paradigma justifica que tengamos que fijar la atención, poner el foco de atención en el paciente. El paciente es el receptor de esa información y, por tanto, debería ser el foco principal de atención de los redactores, comunicadores y traductores. Se necesitan nuevas habilidades, por lo tanto, por parte de los traductores, intérpretes, pero también de los formadores de traductores, intérpretes y médicos y nuevas herramientas de comunicación profesional. Es necesario también en un género como este, que es tan complejo, porque sabéis que combina lo médico y lo jurídico, ahora lo explicaremos, observar que se están cumpliendo los aspectos legales y éticos, que son muchos y muy variados. Ahí he puesto algunos ejemplos de todos los aspectos legales que tenemos que considerar en el consentimiento informado a nivel nacional y autonómico también, y a nivel internacional, por supuesto. ¿Es pertinente la investigación por el impacto económico y social que puede tener? Todos sabéis que una buena comunicación con el paciente hace que ese paciente entienda mejor lo que se está explicando, por tanto, que el número de consultas que necesitemos para que nos entienda sea menor, porque la adherencia al tratamiento es mayor. Y eso está estudiado y está demostrado, ¿no? Por lo tanto, evitaríamos así ese impacto económico que en estos momentos está teniendo la mala información para los pacientes. Evitaríamos también la existencia de pacientes hiperinformados, con todas las consecuencias que eso conlleva y de las que ahora no tenemos tiempo de hablar, pero también sería un impacto social, porque los pacientes se sentirían mejor tratados por su propio sistema de salud. Y por último, para acabar con la pertinencia y la justificación de la investigación, es muy evidente, hay muchos estudios que justifican el poder sanador de la comunicación terapéutica. Esa adherencia al tratamiento será mayor si el paciente siente que el médico tiene una relación empática con él, habla con él, entiende su posicionamiento, interpreta sus emociones, intenta interpretar también sus gestos, bueno, pues sus inquietudes, su contexto sociocultural, porque bueno, no todos tenemos el mismo background, estamos en el mismo contexto, y menos si estamos pensando en un contexto multilingüe y multicultural dentro del propio sistema sanitario español, ¿eh? Bien, todo esto nos hizo plantearnos qué problemas tenemos en la comunicación médica y cómo abordarlos. El contexto sería, por una parte, cómo se administra el consentimiento informado. El consentimiento informado se administra en una situación hospitalaria que no es la ideal. A veces en consulta, a veces ni siquiera en consulta. A veces son las enfermeras las que proporcionan el consentimiento informado. A veces ofrecen la firma del consentimiento informado 10 minutos antes de entrar a hacerte una prueba diagnóstica, sin que tengas tiempo ni siquiera de leerlo. Por lo tanto, el contexto en el que se produce es un problema, que se trata de un acto performativo multimodal, porque la información que incluye es muy compleja, pertenece al ámbito médico y jurídico. Además, el texto es multifuncional, tiene partes distintas que hay que interpretarlas de modo distinto. Por tanto, la estructura del documento es variable, pero además, a pesar de que debería ser un documento altamente convencional y tipificado, y de hecho hay documentos normalizados en las diferentes administraciones sanitarias, la realidad es que la estructura del documento no es la misma, cada hospital, no todos los hospitales utilizan documentos normalizados, y la falta de tiempo de la que hablábamos antes hace muchas veces que sea muy difícil que el lector, que el paciente en este caso, pueda comprender adecuadamente lo que se está diciendo. Como consecuencia de esto, en muchas ocasiones firma sin haber leído y evidentemente, por tanto, sin haber comprendido lo que está firmando. Una última cuestión problemática en este documento es que es paradójica su función. ¿Para qué firmamos un consentimiento informado? ¿Para proteger al paciente o para proteger al médico frente a una posible demanda de un paciente si algo sale mal? Bien, todo esto hace que el documento sea un documento muy complejo. En el proyecto Hipócrates, como 5 minutos, sí.
Como gran angular hicimos 3 grandes fases, de la que solo os voy a explicar la de corpus. La uno es la recogida de datos, entre ellos la creación de un corpus multilingüe en español, inglés y catalán. La segunda, la creación de recursos de muchos tipos, como veis ahí, pero en el caso de la cuestión textual, la creación de modelos de redacción y guías de buenas prácticas para la redacción, y también la generación de recursos multilingües para la explotación docente y para los traductores y redactores. Y ese corpus se compiló, como os digo, en 3 lenguas: un corpus multilingüe de textos originales, un corpus paralelo inglés-español y un corpus paralelo español-catalán. Ese corpus, ese gran corpus que tiene 3 subcorpus, a su vez puede generar subcorpus en función de las características que el usuario decida. Ese corpus multilingüe de consentimientos informados se generó a partir de los corpus procedentes, los textos, perdón, procedentes de sociedades médicas, hospitales públicos y privados, la administración misma, e intentamos que tuviese diferentes procedencias y representatividad de especialidades médicas distintas. Es verdad que son documentos muy convencionalizados, muy repetitivos, por lo que desde la perspectiva de un corpus, el ampliar mucho la cantidad de textos no hubiese significado tener resultados significativamente distintos. Esta es una muestra de los atributos que tiene el corpus, que, como veis, bueno, pues en los archivos nos permite identificar el idioma, está etiquetado lógicamente el idioma, si es original o es una traducción, de donde todos son consentimientos informados, sí, la procedencia de los textos y un enlace a el texto de donde procede, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hemos analizado? ¿Qué estamos analizando en el corpus? Pues estamos analizando 3 grandes aspectos. Por una parte, estamos analizando los moves. Ya sabemos que no podemos hacer un análisis automático de los moves, pero sí que podemos, a través del análisis manual de la macroestructura y de la selección de partes del texto, analizar partes automáticamente de manera que nos permita ver cómo se van secuenciando. Además, una parte del grupo también está analizando en estos momentos la variabilidad de la redacción de las proposiciones performativas con las que el paciente consiente, la fórmula misma de consentimiento, que no siempre es igual y no siempre está en el mismo sitio. Y por último, un aspecto fundamental, que es la legibilidad lingüística y tipográfica. Para analizar la legibilidad lingüística y tipográfica, bueno, pues estamos utilizando diferentes métricas, entre ellas también el Sketch Engine. Nosotros tenemos la suerte de que a través de nuestra universidad podemos acceder gratuitamente a la herramienta, también el InFlash, para que muchos conoceréis, para el tema de la legibilidad. También estamos utilizando el FreeLink como etiquetado sintáctico y morfológico de los textos de manera multilingüe. Y con todo eso hemos utilizado, bueno, estas son algunas de las métricas que estamos utilizando para analizar la complejidad léxica o las métricas asociadas a la legibilidad. No hay tiempo para detenernos en todo. Era simplemente daros una pincelada de las cuestiones que estamos analizando, y muy rápidamente os contamos algunos resultados que en uno de los subcorpus que hemos analizado varios, pero en uno de los subcorpus en catalán, que tiene esas particularidades, el número de tokens, types, la relación entre los dos, etcétera. Hemos analizado que el tiempo medio de lectura es de 3 minutos y 20 segundos, pero que hay textos que costaría al paciente leer 9 minutos o más y otros que en 45 segundos están leídos. Hemos utilizado también un corpus de referencia para ver cada 1000 palabras qué categorías aparecen de manera más habitual, incluidos los apax legómenas, es decir, aquellas categorías que aparecen una única vez en el corpus. Y algunos resultados serían: por un lado, la diversidad léxica está vinculada, como suele ocurrir por otra parte en textos de estas características, a los nombres, a los apax legómena, que son nombres, y a los adjetivos. Esto es muy habitual en textos de estas características. Que existe una fuerte correlación entre la frecuencia normalizada de los tipos de términos médicos, que suelen ser entre 28 y 128 por cada 1000 palabras,
en los textos que hemos analizado y la frecuencia de los tipos de nombres, número de adjetivos, número de tipos de adjetivos, adjetivos apax legómena y pronombres en tercera persona. Que hay algunas características gramaticales que en este género parecen jugar un papel muy importante, los pronombres de primera persona. Esto es curioso porque deberían ser los de segunda si tuviéramos en cuenta el intento de acercamiento al lector, pero son los de primera debido precisamente a la fórmula de consentimiento en el que yo consiento. Después los adjetivos y sus correlatos verbales en participio para calificar la cantidad de nominalización que hay en estos textos y, por supuesto, el predominio del modo indicativo, porque estamos expresando acciones que se dan por ciertas, que se dan por hechas o por ciertas, y el infinitivo como forma expresar verbal más apta, como sabéis, de expresar la objetividad. Estos resultados preliminares, y voy cerrando ya, apuntan a que hay una necesidad de revisar estos textos porque son textos demasiado objetivos, muy poco cercanos, muy poco empáticos con los pacientes. Tenemos otros estudios en los que esto ya se demuestra, pero en el caso del consentimiento informado a través de estos primeros estudios preliminares se demuestra claramente. Son textos que son demasiado objetivos. Es verdad que son textos especializados, pero también es verdad que son textos que se dirigen a los pacientes. Por lo tanto, necesitaríamos mejorar, por un lado, la sistematización de determinadas características. Por ejemplo, si tenemos modelos de consentimiento informado, ¿por qué algunos cuestan tantos minutos de leer y otros se leen en 45 segundos? Por otro lado, la densidad léxica y terminológica. No puede ser que haya tantas diferencias entre el nivel de densidad léxica y terminológica de los textos. Necesitamos además una mayor implicación del emisor a la hora de redactar, que haya más pronombres de segunda persona, que la redacción de los textos sea más empática a través de elementos metadiscursivos que nos acerquen más al lector. En el caso del catalán, además, nos encontramos con un problema muy importante que es la limitación, gran limitación de los post-tags, de las métricas para analizar que hay disponibles en catalán. De hecho, para analizar la legibilidad no hay ninguna. Nos estamos planteando la posibilidad de crear métricas en este sentido. Por lo tanto, en el futuro, obviamente, podríamos ampliar la representatividad de las especialidades, aunque, insisto, tratándose de un género tan altamente tipificado, porque está muy claro lo que hay que hacer en un consentimiento, ¿no? Tampoco cambiaría significativamente la ampliación del número de textos los resultados. Pero sí que queremos ampliar una cuestión con la que voy a finalizar ya, que sería el incorporar en el análisis el e-consent. En estos momentos tenemos un problema muy importante, que es que el e-consent en estos momentos están generándolo solo las farmacéuticas y por lo tanto no hay acceso en abierto a los consentimientos informados digitales. Pero este es un tema en el que estamos iniciándonos ya a través de un proyecto que nos acaban de conceder con la Fundación Fisabio de investigación médica en la Comunidad Valenciana y que esperamos poder explicaros muy pronto. Por tanto, y como conclusión, los productos tangibles que queremos obtener a través de este proyecto Hipócrates serían esos modelos normalizados de redacción de consentimiento informado y guías de buenas prácticas, multimodales y multilingües también y con diferentes niveles de especialización, para crear una gran plataforma en la que hubiese glosarios, textos normalizados, enlaces, niveles diferentes de especialidad también, para poder facilitar la redacción y traducción y la enseñanza también, la didáctica del consentimiento informado, este género que consideramos que es tan importante a futuros traductores, redactores y futuros médicos y enfermeros también. Y bien, esto es todo lo que quería contaros. Disculpad por la rapidez en la explicación, pero quedo a vuestra disposición, por supuesto, si tenéis alguna pregunta. Gracias. Pues muchas gracias, Isabel. La verdad es que, como siempre, se nota esa solidez que sale de tu grupo investigador, que siempre está a la vanguardia de todo, de corpus, de textos especializados, del estudio de tipologías textuales para la traducción, pero no solo para la traducción, como aquí has presentado, también con distintos propósitos, ¿no?
No sé si hay alguna pregunta. La verdad que no tenemos tiempo, pero voy a hacerte un comentario. A ver, pues seguro que habéis ya avanzado en esa línea también, porque, y lo has dicho tú al final, ¿no? También habría que concienciar a los redactores de textos especializados sobre unas determinadas pautas a la hora de la redacción, ¿no? Y esto no sé bueno, pues si habéis hecho contactos con esos redactores, ¿no? Que en principio, pues acabas de decir, están las farmacéuticas y tal. ¿Cómo entra ahí el lingüista? ¿Cómo exponemos nosotros que los que saben redactar textos, los que saben, pues eso, cómo tiene que estar estructurado, tiene que participar en la elaboración de ese tipo de textos que además va dirigido a un lego, ¿no? Que tiene que dar su Claro. consentimiento, tiene que saber lo que lee. Sí, pues te agradezco mucho la pregunta, Chelo, porque obviamente hoy no había tiempo y estábamos centrados en el corpus, pero habéis visto así rápidamente que otro de los grandes aspectos que estamos abordando es la investigación cualitativa con focus group, entrevistas, encuestas, y por lo tanto sí nos hemos acercado a los especialistas para preguntarles. De hecho, como anécdota os contaré que tuvimos diferentes reuniones con la Administración Sanitaria de la Comunidad Valenciana para que nos explicaran cuál era el proceso de redacción de los textos normalizados que están publicados en una web, en multilingüe, en español, en valenciano en este caso, etcétera. Bueno, pues lo curioso es que estos textos llegan a la administración a través de las sociedades médicas, los comités de ética los filtran y llegan a la administración, y en el grupo que los trabaja en la administración antes de publicarlos no hay ningún lingüista. Son todo médicos y gente de la administración. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones que en ese proyecto, en este, desde luego, y en el proyecto que ahora mismo acabamos de obtener con Fisabio, que es la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Médica y que depende de la Generalitat Valenciana, vamos a intentar concienciar de esto, ¿no? De que es necesario que los lingüistas y los traductores estén implicados en la redacción de los documentos. Digo que muchas gracias, que podríamos estar hablando Sí, durante horas de esto, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo gracias a y vosotros, Chelo. no, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar paso ahora a Patricia Bou. Ya te he hecho presentadora, Patricia, de la Universidad de Gracias. Valencia, directora del IULMA también, de la sede de Valencia. ¿Puedes compartir? En ello estoy. ¿Lo veis? Ahora, sí. Vale, pues lo lanzo y cuando me digas empiezo. Pues tienes la palabra. Está grabando. Vale. ¿Te parece bien? Sí, sí, me parece bien. Para grabar a la sesión los que quieran. Nada, pues muchas gracias, Chelo, y muchas gracias a todo el equipo organizador de este congreso y del IUMA de Alicante. Para mí es un placer compartir con vosotros desde el IUMA de Valencia este espacio de entretextos. Bueno, yo voy a hablar sobre todo de la segunda parte del título más que de la primera, porque, bueno, tenía que elegir y, en fin, vamos a ver. Presento un estudio de etiquetas metapragmáticas de descortesía. En los últimos tiempos, la metapragmática se ha convertido en una aproximación o un campo de estudio o subcampo de estudio de gran importancia dentro del campo de la cortesía y la descortesía lingüística. Y esto no es extraño porque desde hace ya mucho tiempo se oyen voces que dicen que los modelos teóricos científicos de descortesía o cortesía deberían también incorporar la concepción lega o la concepción de los hablantes que los hablantes cotidianos tienen de términos relacionados con cortesía o con descortesía. Uno de los pioneros en poner en práctica esta idea fue Culpeper en su trabajo de 2009 en el que lleva a cabo unos estudios de evaluación y analiza el metalenguaje de términos relacionados con la descortesía empleando métodos lexicográficos basados en corpus. La lingüística de corpus en el campo de la descortesía, o la cortesía y después la descortesía, no se había utilizado en cuanto a penas. Entonces,
Siguiendo en esta línea, el otro trabajo del Culpeper distingue entre etiquetas y comentarios metapragmáticos. La etiqueta es el término metapragmático que clasifica un comportamiento sociolingüístico como cortés, considerado, descortés, agresivo, etc. Y el comentario metapragmático es el comentario que lleva esa etiqueta. Entonces es muy revelador de con qué asocia el usuario dicha clasificación, ¿no? Entonces, desde 2009 ha habido varios estudios de descortesía desde la metapragmática basada en corpus que han adoptado perspectivas diacrónicas, variacionistas y contrastivas. Hay que decir que casi todos se centran en la lengua inglesa, a excepción de algún trabajo de Sifianu sobre el griego, casi todos son de inglés. Entonces, bueno, los estudios de descortesía de primer orden o de descortesía lego en español son muy escasos y con metodología variada. Un claro antecedente de mi trabajo de hoy, que os presento hoy, es un trabajo en el que participé junto con Garcés Bilipich y Lorenzo Luz sobre etiquetas metapragmáticas del español. Aquí llevamos a cabo un estudio en 3 niveles. El primero fue un estudio lexicográfico usando diccionarios. Obtuvimos una lista de sinónimos del término descortesía en español y después eliminamos todos los que eran polisémicos. Y una vez teníamos la lista corta, utilizando herramientas de corpus, investigamos la frecuencia de estos términos en el corpus de referencia del español actual. Y finalmente seleccionamos las 3 etiquetas más frecuentes, que eran descortés, grosero e impertinente. A continuación diseñamos un cuestionario multimodal que pasamos a 3 grupos etarios, eran 3 focus groups de 20, 40 y 70 años, y tenían que visionar un pequeño videoclip de un conflicto televisivo y evaluarlos metapragmáticamente utilizando estos términos, pero también había una entrevista abierta. Entonces, el término en el que yo me voy a centrar aquí es maleducado, que se descartó en el estudio anterior porque no estaban en los 3 primeros, pero sí que quedó entre los 5 primeros, ¿no? Entonces, el término maleducado ha aparecido en otros estudios de descortesía de primer orden o descortesía lego. Incluso en algún trabajo dicen que el término maleducado ha sido el más utilizado para referirse a conflicto verbal por los usuarios, ¿no? También este término se ha utilizado en estudios de descortesía científica o descortesía de segundo orden. Frente al término descortesía propiamente dicho. Por ejemplo, Puente Rodríguez identifica 3 niveles de intensidad en el conflicto verbal. El más leve lo llama descortesía, más intenso la agresividad y el más extremo sería la violencia verbal. Y por su parte, Hernández Flores habla de 2 niveles. El nivel más suave, equivalente a descortesía, le llama mala educación, y el nivel más extremo le llama grosería. Por lo cual vemos que también, primero, hay desacuerdo en las clasificaciones terminológicas y además que el término, mala educación, que está relacionado con mal educado, también se utiliza en estos enfoques. Entonces, lo que surge es evidente la falta de estudios metapragmáticos en español que estén centrados en el metalenguaje. Esto yo lo puedo quitar, sí. De la descortesía y el conflicto, que no veía la pantalla. Entonces, mi objetivo es contribuir en este aspecto y examinar la metapragmática y el término maleducado en un contexto digital general y después en un contexto específico de discurso pseudopolítico en Twitter. Entonces, yo planteé 2 preguntas de investigación. La primera es si el lema maleducado es suficientemente importante en términos cuantitativos
en contextos digitales por comparación con los términos usados en otros estudios de descortesía. Y mi segunda pregunta era cuáles son los usos y funciones de este término en un corpus situado, ¿no?, localizado de Twitter, y cuáles son las razones para utilizar este término. Entonces, en cuanto a la metodología, utilicé varios corpora que recopilé yo misma de Twitter, utilizando Twitter Archiver, que es una extensión de Google, y después un corpus digital general. En resumen, 3 corpora. El corpus que yo denominé Labels, que tiene 4 corporas que se recogieron independientemente. Uno recogía todos los tweets que se publicaron durante un periodo de tiempo con la palabra o el lema maleducado, otro recogía descortés, otro recogía tweets con impertinente y otro con grosero. Y los 4 se recogieron durante el mismo periodo de tiempo. El segundo fue el corpus Extended 18, que es el corpus de la web en español, ofrecido por Sketch Engine, que tiene más de 17 millones y medio de palabras. Y el tercero fue el corpus localizado del que he hablado, del discurso pseudopolítico, y digo pseudopolítico porque así llaman al discurso político de Twitter Gallardo Pagos y Enrique Soliver en 2016. Este corpus tiene más de 2 millones de palabras y los tweets están geolocalizados, es decir, publicados desde España, y fueron recogidos durante la campaña de las primeras elecciones generales que tuvieron lugar el 28 de abril de 2019. Todos los tweets llevan el hashtag 28, que fue el día de las elecciones primeras. Bien. En cuanto al marco de análisis, he adoptado la metapragmática basada en corpus, que es como lo denomina Michael Ho, y que es una especie de CATS que combina métodos cuantitativos, para los que yo utilicé Sketch Engine, y cualitativos. Obviamente utilizo la metapragmática. Mi estudio tuvo 2 fases. La primera fase realizó un análisis de frecuencia de los términos seleccionados o de los tweets, la cantidad de tweets en los 4 subcorpora de labels y de los lemas de maleducado en el que estén también en la 28. Y durante la segunda fase realizó un estudio cualitativo de comentarios metapragmáticos con el término maleducado en el corpus A28. Entonces, si vamos a la primera fase, en el corpus labels, ¿vale?, aquí tenemos el número de tweets por subcorpus. Lo que vemos es que durante el mismo periodo se publicaron casi 63.000 tweets con el término maleducado y solamente 30 con el término descortés. Y hay que recordar que descortés y descortesía son los términos de preferencia de los estudios teóricos o científicos sobre descortesía. Sin embargo, los usuarios prefieren 5 minutos, prefieren maleducado. Bueno, en el Extended y en el A28 vemos que los términos descortés son el último o no aparecen, y el más frecuente es grosero en el Extended, seguido de maleducado, y es maleducado en el A28. En el A28 por una circunstancia externa, y es que muchos tuiteros comentan sobre los debates políticos, y durante un debate un político le llamó maleducado a otro. Esta palabra se repitió en relación a esto. Sin embargo, maleducado sí que se utilizó mucho en todo el resto de corpus, entonces tampoco es una interferencia tan seria, ¿no? En cuanto a la segunda fase, analicé 3 aspectos: las macrofunciones, los patrones lingüísticos y los motivos. Las 2 macrofunciones fueron ataques verbales, la más común, y los informes. Los informes se caracterizaron sobre todo por las citas y eran reports de periódicos. Vemos esta cita del País con el nombre del político, cita el nombre del político y cita de la respuesta, y la más subjetiva del Mundo, que Pablo Iglesias molestó con Rivera, seguido de una cita. En cuanto al ataque verbal, en su mayoría eran ataques ad hominem contra políticos, especialmente contra Rivera, en relación a este minuto de oro del debate. Y las críticas se realizaban mediante la muestra de desprecio o expresión de desprecio, que es una estrategia clásica del modelo de Culpeper, de descortesía, pero que ya había identificado Blas Arroyo en el género del debate político.
otros ataques verbales, quedaba claro los procesos discursivos de desafiliación mediante la crítica de un partido y el apoyo a otro, que son procesos que ya se han visto anteriormente en discurso periodístico, en YouTube o incluso en Twitter mismo. En cuanto a los patrones lingüísticos, voy a destacar tres: el uso de maleducado en secuencias largas de adjetivos coordinados, con lo que se intensifica la evaluación negativa por efecto acumulativo, que también es característico de la política española. El uso de maleducado con otros intensificadores, con lo cual se exacerba la expresión crítica. Y, bueno, el que más me interesó fue el uso de maleducado como parte de un hashtag. Y me pareció muy interesante porque hay estudios muy bonitos, como el de Pizarro Pedraza, que hablan de la evolución creativa de los hashtags. Y aquí al principio de la campaña electoral, el primer tuit que se utilizó, el primer hashtag fue Rivera Maleducado. Luego se empezó a cambiar y ya seleccioné este tuit como ejemplo, el número 20, que ponía Rivera Maleducado, Rivera cállate, Rivera. Y luego hacia final, el 71, hacia final de la campaña, estos patrones eran ya tan comunes que incluso eran susceptibles de ser manipulados, ¿no? Entonces se aplicaba a otro político y con otros adjetivos de evaluación negativa, pero también incluyendo maleducado. Bien. Y en cuanto a los motivos para el uso de este término, hubo dos principales. Los usuarios asociaron la mala educación con brechas en los comportamientos lingüísticos, la falta de respeto en la toma de turnos, hablar demasiado, etcétera, que también Fernández García lo había identificado para debates, o se asoció a comportamientos inmaduros por parte de los políticos. Esos dos eran los más frecuentes. Otros menos frecuentes eran melodrama o deshonestidad. El melodrama, bueno, pues ya también la política como espectáculo, o la espectacularidad de la política es un tema, ¿no?, de la política contemporánea. Estas son ya mis conclusiones a la primera pregunta. ¿Es el lema maleducado suficientemente importante? Pues sí que lo es. Hemos visto que maleducado es la etiqueta metapragmática más común en Twitter y la segunda más utilizada en el corpus digital general. Y también destaca la escasa frecuencia del uso de descortés en todos los corpos. Y esto confirma la disparidad entre los usos científicos y ego para referirse a la agresión verbal. Y subraya la necesidad de profundizar en los usos cotidianos de términos metapragmáticos. En relación a cuáles son los usos y funciones de maleducado, pues no me voy a repetir, simplemente voy a decir que estaba relacionado con brechas de normas sociales en el habla y en cuanto a romper las expectativas que tenemos como hablantes y como ciudadanos, que asociamos al comportamiento de nuestros líderes políticos en debates electorales. En mi opinión, mi estudio contribuye a profundizar, por un lado, en el conocimiento de la descortesía de primer orden o del público lego a través de la investigación de un metalenguaje, el de maleducado, al que no se le había prestado ninguna atención hasta ahora, y también se avanza en el campo de la pragmática social, donde el metalenguaje científico del inglés ha dominado el campo por completo, ¿no? Y así lo reconocen los propios hablantes de lengua inglesa. Y eso es todo. Gracias. Pues muchas gracias, Patricia. Y Perdón, siento que os tenga que pedir, ¿no?, y os tenga que presentar lo del tiempo y tal. Ojalá tuviéramos más tiempo para debatir, pero bueno, ya sabemos también que en los congresos pues tenemos un tiempo limitado y gracias, Claro. de verdad. Ha sido una presentación estupenda. Muchas Yo gracias. creo que además en Twitter lo que más vas a encontrar es la descortesía comunicativa, ¿no piensas? Sí, no, la descortesía en la red es un campo de estudio que da para mucho, ¿no? Porque hay mucha, ¿no? O sea, Aquí Esther Linares, de la Universidad de Alicante, una compañera, nos dice: ¿ha observado algún uso humorístico o irónico
con estas etiquetas de descortesía en Twitter? Sí, sí que y una pena que no, si lo hubiera pensado antes hubiera elegido algún ejemplo, ¿no? Pero sí, además incluso inventándose expresiones, ¿no? Para insultar a un político, pues decir que si a este le pusieran creo que era contra Rivera, si le hicieran una fiesta de la espuma sería el primero en lanzarse, ¿no? Cosas así, o sea, que sí, sí. Como el desprecio humorístico utilizado la etiqueta maleducado también ha aparecido, ¿no? Es un campo también interesante. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues lo dejamos aquí. Parece que no hay más preguntas. Muchas gracias, Patricia, Muchas por gracias esta presentación. Gracias de verdad. Bueno, y de momento no cerraremos la sesión, la dejamos aquí abierta. Dejamos de grabar, eso sí,